Gracias por estar ahí. Yo sé que ustedes pues están pendientes a todo lo que sale aquí en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, pero sobre todo este programa que ya no es nuevo, ya usted lo conoce, a partir de las 10 de la noche, cada día, de lunes a sábado, aquí en República Dominicana, hora dominicana, pues estamos aquí para compartir con ustedes un contenido que lo hemos hecho y creado con el propósito de bendecir sus vidas y de edificación para las vidas y para todo aquel que pueda acceder a este medio. Esto es Excelencia, acaba de iniciar en este momento, así que si usted no ha compartido todavía, comparta. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, suscríbase, denos su comentario, denle a la campanita para que le lleguen notificaciones, pero cuando usted comenta, pues crea ese vínculo con nosotros, además de que cuando comparte, hace partícipe a alguien más de una bendición que usted va a recibir. Y si no es una bendición, no lo comparta. Pero si usted entiende que es una bendición y si a usted le gusta este contenido, déle a me gusta. Así que ya lo sabe. Para mí, Víctor Almanzar, es un gran privilegio que Dios me ha brindado. Para mí es un gran placer poder llegar a sus vidas y sobre todo que podamos ser de bendición para ustedes. Me acompañan ya como es casi costumbre, dos hermanos regios, esforzados, ilustres. Mi hermano Johnny Alejandro de Sena, también mi hermano Feliberto Vázquez, y por ahí está pues el cuarto bate, Carlos Veloz. Pero ellos van a saludarlos a ustedes y luego venimos con el tema que yo sé que usted no se va a despegar de ahí, no se va a despegar de ahí cuando yo le diga el tema que tenemos en el día de hoy. Así que aproveche ahora si no lo ha hecho y ponga el agua, el café, algo que necesite ahí al lado suyo, pero acomódese. Si está en un sillón reclinable, reclínese. Si está en un gamer como este, póngase bien el cuello aquí, acomódese. No importa, si está en la mecedora, deje de mecerse para que no se caiga, porque el tema que viene es poderoso. Saluden al pueblo, mis hermanos. Bien, Dios le bendiga, mis hermanos, a ustedes que están en su casa, como siempre he dicho. Contentos de estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos ha regalado para compartir su palabra. Su hermano, amigo y siervo de Dios primeramente, y luego de ustedes, Johnny Alejandro de Sena. Estamos por aquí para la gloria de Dios. Un saludo a todos, la gracia de Dios more en su vida, contentos siempre con el apoyo que nos están dando y estamos aquí siempre para tratar de traer un poquito de claridad a cualquier tema de las escrituras que tengamos que tratar. Bueno, pues dicho esto, yo tengo un compromiso y es de decirle de qué vamos a hablar. Tenemos un segmento interesante que es actualización espiritual. Actualización espiritual. Dentro de los segmentos que tratamos aquí, siempre queremos traer algo que pueda ser de edificación. Y hoy el tema es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Es un tema que se ha enfocado y visualizado desde diferentes puntos de vista. Muchas personas dan su propia perspectiva sobre esto. Y es un tema bíblico total y completamente. Las profecías son muy abrazadas por las personas, pero muchas veces mal interpretadas, lamentablemente por algunos. Mateo capítulo 24 habla de una serie de datos y situaciones que mucha gente no entiende porque Jesús dice aún no es el fin. Hay gente que dice que esas son las profecías del fin y Jesús dice aún no es el fin. Cuando vean esas cosas todavía no es el fin. O sea, cuando dice que es principio de dolor y situaciones, está diciendo todavía no es el fin. Y él mismo lo dice textualmente, aún no es el fin. O sea, no crea que cuando veamos todas esas cosas que ya es el fin del mundo. No, todavía. Es principio de dolores. Así lo especifica la Biblia. Pero no es de eso que vamos a hablar, no es de la segunda venida. No, vamos a hablar de otro acontecimiento que tiene mucho que ver con la iglesia y es el arrebatamiento. El arrebatamiento. Y este tema, pues algunos le dicen el rapto de la iglesia, equivocadamente, porque un rapto es un secuestro. Cuando usted rapta a alguien, está pasible de caer preso, porque es un secuestro. Ahora, el arrebatamiento es cuando usted toma a alguien, del término griego que se toma, al pagesometa, es tomar, arrebatar algo. Es como cuando un águila toma un pez del agua y se lo lleva, es arrebatado. Esa es la forma en que se enfoca este término. O sea, es cuando Dios va a arrebatar algo de una situación, de un momento determinado. Yo no quiero desarrollar este tema, yo quiero que mis hermanos me ayuden a desarrollarlo y que usted lo disfrute. Pero sepa que vamos a hablar del arrebatamiento. Si no ha compartido todavía, compártalo, porque yo sé que hay muchas personas interesadas en saber sobre esto, que escriben y dicen,
hablen de esto. Entonces vamos a compartir este contenido y vamos a darle a me gusta, pero vamos a dejar que nuestros hermanos, empezando por nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena, nos den su introducción de este tema, su parecer, su punto de vista, de manera pues generalizada para luego desarrollarlo, Johnny, porque esto es un tema interesantísimo. Bien, bien, ese verdaderamente es un tema bien interesante. A mí me gusta, me apasiona, porque ese acontecimiento me da a mí una esperanza lógica del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios y del reconocimiento de Dios por nosotros los que seremos, ¿verdad?, arrebatados. Ese reconocimiento de Dios por nosotros escuchar su palabra, llevar su palabra, escuchar su mandamiento y nosotros obedecer a ese mandamiento de Dios. Por lo tanto, es una, vamos a decir, es una confirmación, amén, de esa misericordia de Dios, de no permitir, en este caso, de que nosotros pasemos por una situación peor de la que nosotros hemos pasado a través de nuestra historia sobre la tierra, llevando la palabra de Dios. Bueno, miren, lo primero que tienen que saber, así como dice el hermano Víctor, de que a pesar de que nosotros le llamamos el rapto, eso es un término que las escrituras en sí no utilizan. O sea, la palabra rapto viene del latín rapture, y del latín se trajo la palabra harpazo, que fue la que él mencionó, y en el latín se puso rapto, pero en griego, o sea, cuando tú traduces del griego al español, es verdaderamente arrebatamientos, arrebatar. Se utiliza, por ejemplo, cuando Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, cuando Jesús dice que las ovejas de él nadie la puede arrebatar de la mano de su padre, está usando el mismo término. El término es un tomar por la fuerza, un tomar de forma repentina. Y tenemos que entender que esto responde a una promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos, que fue cuando él dijo: no se turbe en vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa, y voy a desarrollar un poquito eso, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, fíjense que él dice que él viene él y nos toma a nosotros mismos, a él mismo, ¿verdad? Para que donde él está, nosotros también estemos. ¿Qué pasa? Que desde aquí comienzan los debates. Y es el hecho de que, por ejemplo, yo he escuchado explicaciones de personas que respeto, que dicen que Jesús no dijo que él fue a preparar lugar para vosotros, sino que como hay morada, por ejemplo, si no fuese así de esa forma, lo han dicho así, me lo dicen así directamente, si no fuese de esa forma, él lo hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero yo tengo que decir aquí, como dijo Jesús en una ocasión: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se va, por ejemplo, al texto, usted ve que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y fíjese que hay un punto y coma que marca una pausa, por ejemplo, menor que un punto, pero mayor que una coma. Y se utiliza para unir esa frase con lo que antecede, no con lo siguiente. Gramática pura, eso usted lo pone en Google y le pregunta para qué sirve. Él dice: si así no fuera, yo los hubiese dicho. O sea, si él no fuese a venir, ya él no lo hubiese dicho. Pero él dice, luego retoma y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando usted se busca, por ejemplo, la palabra morada y la palabra lugar son diferentes. Son totalmente diferentes y quieren decir, por ejemplo, cosas distintas. Jesús fue, por ejemplo, a la casa del Padre, a la morada del Padre, por ejemplo, o de una forma que se puede traducir también, a las habitaciones de la casa del Padre, a prepararle un lugar de descanso. Algo, por ejemplo, que siempre hemos visto en las Escrituras. Cuando usted se busca Números 10:33, dice que así partió el arca, por ejemplo, del pacto, 3 días delante del pueblo de Israel, buscándole un lugar de descanso. Es la misma ejemplificación. Jesús va primero
a preparar un lugar de descanso y luego entonces viene por nosotros. Si me dejan, yo voy a seguir. Sí, pero eso que tú dices que viene por nosotros, Feliberto, tú estás hablando del arrebatamiento. Sí. Ese venir por nosotros. Sí. Entonces tú entiendes que el arrebatamiento viene con la segunda venida de Cristo. No, el arrebatamiento tiene que ser antes, por el hecho de que en las escrituras hay un lenguaje que no se puede eludir y es el hecho de que hay una venida de Cristo con sus santos, que lo dice así mismo, con sus santos, Sí, y hay una venida de Cristo que es por sus santos. Es decir, Hay dos venidas. no se diría dos venidas, porque lo que entendemos como la segunda venida sería cuando Cristo viene a la tierra a establecer el reino, que es lo que enseña, por ejemplo, Zacarías 14:5, que dice que Él va a venir y se va a poner sus pies sobre el monte de los Ahí tú olivos. estás hablando del milenio ahora. Y en Para ese momento, establecer el entonces, milenio. exactamente, Para Jesús establecer. viene No, pues en yo la... quiero identificar lo que tú estás diciendo. Sí, me está prisionando, Claro, poniéndome a claro. desarrollar. No, pero Mira, recuerda, escúchame, que entre a defender a mi hermano. gracias. Recuerda que esa parte del arrebatamiento que tú preguntas, Víctor, dice que Jesús vendrá y se mantendrá en el aire, o sea, en el espacio, Sí. en las nubes. No descenderá hasta la tierra. Ok. Dice que viene con trompeta de Dios, Sí. y los que estemos alineados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, vamos a escuchar esa trompeta, esa voz de Jesús, y vamos a hacer, ¿qué va a pasar? Que vamos a subir, pero dice primero que seremos transformados, porque si antes no somos Sí. transformados, pero Pablo dice específicamente, nosotros los que estemos vivos Y lo que hayamos quedado. y los que hayamos quedado. Sí, pero la pregunta que yo le hice a Feliberto, Johnny, era sobre varias venidas que yo identificaba mientras él hablaba y que cuál era el arrebatamiento que él me estaba especificando, porque yo buscando el punto del tema. O sea, no lo que va a suceder, de que si lo vamos a haber tomado en los En la aires. cual estamos todos de No, acuerdo. sino, claro que estamos de acuerdo en eso. Primera de Tesalonicenses 4:17. 4:17. Ahí que está. Sí. Dice que seremos arrebatados lo que hayamos quedado. El apóstol Pablo hablando y seremos arrebatados en los aires. Seremos llevados por él a los aires. Entonces, eso que está diciendo ahí, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, el arrebatamiento, hay personas, porque esto lo hacemos con el objetivo de edificar a los que nos están viendo, que dicen que ya aconteció. Yo he escuchado gente hablando eso, que ya eso sucedió. Otros que eso no es como nosotros lo vemos. O sea, que no hay ningún arrebatamiento. Hay gente que dice eso. Entonces yo quiero que identifiquemos en qué periodo histórico, teológico también, a nivel bíblico, pues se da este acontecimiento del arrebatamiento, porque Feliberto me está hablando de varios acontecimientos ahí. Cuando él me dice que Jesús va a preparar morada, es porque viene a buscarnos. Yo entendí eso. No, él está dando una explicación de lo que Jesús dijo. Exacto. Es una explicación profunda de lo que Jesús dijo. Pero el acontecimiento es uno, del arrebatamiento es uno. Exacto. O sea, Jesús viene y no pisa la tierra, porque la Biblia es clara. Sí. Jesús viene, no pisa la tierra, sino Se que queda en los aires. se queda en los aires, sino que como te dije al Prácticamente. principio, los muertos oirán la voz de Jesús. ¿Ven? Y los que estemos vivos, como dice Pablo, también escucharemos Los muertos primero. los muertos primero. Sí. Ahora, pero fíjate algo, Pablo especifica que Los juntamente muertos en Cristo. los muertos en Cristo. Porque claro, acuérdense eso- que, no, eso- porque, sí. no, hago la aclaración porque hay otra resurrección. Ok. Está bien. Yo hago la aclaración Claro, es porque hay una resurrección donde todos van a ser resucitados para juicio, pero Sí, aquí está sí. hablando de los muertos en Cristo. Ok. Daniel 12 habla de eso también. Exacto, La resurrección de los que serán para vergüenza eterna y así. exacto. Pero hablamos de los muertos en Cristo, ¿verdad? Específicamente, como Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Él especifica, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estoy respondiendo porque también los muertos que no están en Cristo también van a resucitar en algún momento. Amén. Pero fíjate que Pablo especifica que al instante de los muertos a escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, ¿verdad? Ellos se levantarán de entre los muertos, o sea, se levantarán de sus tumbas porque su alma se vendrá, ¿verdad? Y se unirá a su cuerpo y se transformarán. Y el apóstol Pablo es muy gráfico. Él dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso está hablando de poder y autoridad. Exactamente. A poder y autoridad. Ahora, ese poder y autoridad será manifestado en esa voz. Esa voz retumbará en todo aquel que o murió de Cristo, ¿verdad? Murió
siendo de Cristo, vamos a decirlo así, o está vivo en ese momento. Y es de Cristo. Sí, y es de Cristo. Entonces, solamente esas personas van a escuchar esa voz. Solamente esas personas van a escuchar esa voz. Totalmente. Significa eso que cuando eso suceda, hermano Víctor, hermano Feliberto, cuando eso suceda, el mundo va a continuar normal, como que nada ha sucedido. ¿Por qué? Porque no va a haber nada extravagante que disloque el mundo, porque esa voz solamente la va a escuchar aquel que tiene el Espíritu Santo. Entonces no va a suceder como en las películas que yo he visto a veces algunas imágenes que los cuerpos se van y si van manejando, conduciendo un vehículo, el vehículo va a tener un accidente. No va a suceder nada de eso. Bueno, si sucede así, amén, no sé. Lo que yo sé es que el mundo va a seguir su curso normal. Yo le digo por lo que ahora estoy entrando a un campo, vamos a decir, ahí está, no teológico, estaremos, sino cosas que la gente a veces ilustra en videos, en películas y eso sobre el arrebatamiento. Y es bueno, porque a veces cuando tú solamente le das la palabra a la persona y no hace una exhibición, ¿verdad?, gráfica, la gente no entiende. Es para que la gente entienda más o menos a la que se refiere. No quizás es tan así como, o tal vez sea más de ahí, porque eso no lo podemos saber. Eso es algo que nunca lo hemos visto, no lo hemos experimentado. Solamente nos imaginamos, pero sabemos que va a ser algo importantísimo, algo grande, algo tremendo, hermano, cuando esa voz del Señor retumbe en nuestro interior y nosotros, pero la voz no solamente va a retumbar en nuestro interior, sino que esa voz viene con esa autoridad y esa voz en ella misma tiene la potestad de hacer que nuestros cuerpos sean transformados. Claro. Palabra, esa palabra, cuando descienda en nuestro interior, tiene esa potestad, esa autoridad de hacer que nuestros cuerpos sean transformados y nosotros entonces seamos levantados. Pero mira, oye lo que dice Pablo, que aunque los muertos en Cristo van a resucitar, ¿verdad? Van a resucitar primero y serán levantados. Ellos no llegarán al lugar donde está Cristo sin nosotros los que estamos vivos. Significa que ellos serán levantados, pero al mismo instante, un abrir y cerrar de ojos, nosotros también, digo nosotros porque yo... Usted compró su boleto. No por eso, porque estamos hablando de un evento que no sabemos cuándo va a suceder. Entonces no puedo decir... No, usted no compró su boleto, usted compró más de uno, pero usted dijo nosotros. Bueno, sí. No, pero no fui yo que lo compré. Okay. ¿Fui yo que lo compré? No. Mira un punto también. El arrebatamiento se discute mucho, pero para mí es el evento que puede compatibilizar un tema que siempre está en tensión en la Biblia. ¿Cuál tema? El tema de si la venida de Cristo es inminente o si hay señales que deben cumplirse. Porque, por ejemplo, si uno espera una tribulación, quiere decir que hay señales que deben cumplirse antes de. Sí, Feliberto, pero no me toque ni el tema de la tribulación, no, claro que no, ni el tema de las señales. No, claro que no. Porque yo le tengo preparado a los hermanos esos dos temas. Está bien. La tribulación o la gran tribulación, y lo estoy dando como primicia ahora, para que usted se quede ahí pendiente a este canal, a este programa. Esto es Excelencia. Suscríbase, de la campanita, comparta, para que sepa que va a venir esos temas sobre las señales del fin también. Claro que sí. Suscríbanse y compartan, que estamos... Fue como un comercial, ¿verdad? Pareció un comercial. Pareció como un comercial sin decir vamos a pausa, pero bueno. Trate de un anuncio. Le hice una pausa a Feliberto. Pues bien, porque si uno se fija, por ejemplo, antes del cumplimiento de algunas profecías en el año 70, todavía nosotros vemos que en los primeros 30 años de la iglesia vivió a la luz de la inminencia del regreso de Cristo. Sí. Entonces, por eso es que decimos que el arrebatamiento no tiene señales que cumplirse, sino que Cristo en su determinado momento viene y nos lleva. Y ya para la segunda venida, que es cuando él habla de las catástrofes que deben cumplirse, de un anticristo, de un hombre de pecado, hijo de perdición, que se va a sentar en el trono como Dios, que cuando Cristo venga, entonces lo va a destruir. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el lenguaje de las Escrituras que utiliza para el arrebatamiento, debemos admitir también de que muchas de las palabras que se utilizan aparecen también en relación con la segunda venida. Lo que cambia sería el lenguaje. Noten que cada acontecimiento que habla, o cada versículo que habla del arrebatamiento, te habla de recompensa y de una bienaventuranza.
Cuando es. los pasajes te hablan de la segunda venida, no tratan igual, tratan de juicio y te hablan del establecimiento del reino. Un ejemplo básico yo voy a poner es el hecho de cuando Jesús, por ejemplo, cuando miramos a Pablo, Pablo dice que Cristo viene, nos toma y nos lleva, estamos en la nube y estamos para siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento. En la segunda venida, las escrituras dicen que Cristo manda a los cuatro ángeles, a los ángeles, a los cuatro vientos y reúne a sus escogidos, pero también hay una parte donde dice que uno será tomado y otro será dejado, pero el que dice eso no está hablando del arrebatamiento, dice que el que es tomado es echado en las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga viene a establecer su reino y el reino solamente va a estar plagado de personas que fueron creyentes. Entonces, por ejemplo, hay 4 palabras en específico. Ahí yo necesito escuchar algo más, Feliberto. Ok. O sea, porque en el milenio no va a vivir aquí nadie que no sea creyente. Bueno, ¿Aquí mira. a qué te refieres? ¿Aquí No, sobre no. la tierra o, Sobre la o tierra. Porque el la... arrebatamiento es a personas de aquí de la tierra que el Señor va a tomar. Bueno, mira, con respecto al milenio, por lo menos la postura que yo El sostengo- arrebatamiento es premilenial. Sí. Mira, el arrebatamiento es antes, incluso, según mi perspectiva, es antes de la gran tribulación. Por ejemplo, cuando tú te lees los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, la palabra eclesía, la palabra iglesia, aparece 19 veces. Luego, cuando tú ves el capítulo 4 de Apocalipsis, donde a Juan, por ejemplo, se le llama y él es tomado y lo suben arriba, por ejemplo, ya hay una visión que todo el mundo está de acuerdo con que esos ancianos y demás ejemplifican la iglesia. Sí. Luego de ahí, tú te tomas el capítulo 6, por ejemplo, al capítulo 19, y la iglesia no se menciona por ninguna parte hasta donde llega lo que son las bodas del Cordero. Y noten una curiosidad increíble que tiene el lenguaje. Están el Cordero, la novia que se ha preparado, y hay otro grupo que dice los invitados a las cenas de la boda. Quiere decir que el que es invitado a la cena de la boda no es la novia ni es el novio. Fueron las personas que se quedaron, que cuando Cristo venga con la novia van a ser invitados, eso de forma metafórica, van a ser invitados a las cenas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia fue arrebatada antes de la tribulación. Así es. Pasa el periodo de tribulación, Cristo viene con la iglesia luego de pasar el tribunal de Cristo, que es cuando Cristo nos va a pagar, por ejemplo, por nuestras obras y nos va a recompensar, y ahí mismo, por ejemplo, cuando Él venga que establezca el milenio, nos va a dar dominios y autoridad. Lo dice las Escrituras, incluso a los apóstoles le dieron la autoridad de juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un lenguaje en las Escrituras que son 4 palabras en específico. Una palabra, por ejemplo, es parusía. Esa palabra se utiliza tanto para la segunda venida como también para el arrebatamiento, porque cuando leemos en Tesalonicense, fíjense, por ejemplo, que la palabra dice, nosotros que vivimos y lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Te fijas, la palabra parusía también se utiliza en referencia al arrebatamiento. Hay otra palabra que es la palabra epipaneia. Esa palabra quiere decir hacerse manifiesto, que se utiliza en Colosenses cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, epipaneia, nosotros nos manifestaremos también con Él en gloria. Fíjate, ahí no está usando la palabra arrebatar, ahí no está usando la palabra parusía, ahí te está hablando de la palabra manifestarse, que es también un lenguaje con respecto al arrebatamiento. La otra es apocalipsis, que es una palabra que quiere decir como quitar el velo, como revelar. Correr el velo. Ah, bueno, sí. Tenemos aquí un maestro de larga data, señores. Yo soy el más pequeño de los apóstoles No, tranquilo. que están aquí. Entonces, por ejemplo, como continúa diciendo, es otra palabra que se utiliza, por ejemplo, en lo que es, el arrebatamiento. Yo le voy a dar un ejemplo claro, que es cuando dice, perdón que boté un poquito ahí la palabra, pero dice, pero los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto
o se opongan a la sana doctrina. Creo que la puse mal aquí, pido disculpa. Yo lo que sé que habla, por ejemplo, de una manifestación, que es cuando Cristo, por ejemplo, se manifiesta en el mundo, sea visible, por ejemplo, al mundo. El apóstol Juan habla de que estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios. Exactamente. En Esa una es de la sus palabra. cartas. Él dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, también nosotros nos manifestaremos. Esa es la palabra. Creo que es la primera, capítulo 3, verso 2 Sí, pero de Juan. Está aquí en Tito 2:13. Lo que pasa fue que lo busqué en el celular se me descarrió un poquito, pero ya atendí otra vez. Dice aquí, Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, apocalipsis gloriosa de nuestro gran Dios, para el que dice que Cristo no es Dios, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, en el arrebatamiento es ineludible. Recordemos que, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice, por ejemplo, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué pasa? Que luego que nosotros nos vayamos con Cristo, va a haber una venida con todos sus santos, que somos nosotros, que es a establecer el reino, que es también, viene con, incluso con nosotros vienen también los ángeles, porque los ángeles van a ser utilizados, por ejemplo, para reunir a las personas que queden en el periodo tribulacional, por ejemplo, para reunirla para el reino. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Zacarías 14:5 dice que Jehová viene, que es una referencia a Jesucristo, y con él todos sus santos. Y también cuando dice Judas que el Señor viene, por ejemplo, con decenas de millares de millares. Es decir, Cristo viene, los ángeles son tomados para hacer juicio, es decir, para tomar a los que no son del reino, echarlo en la tiniebla de afuera, y para reunir a los que son creyentes y reunirlo, por ejemplo, para ver un juicio, que es el juicio de Mateo 25, cuando te habla, por ejemplo, de las ovejas y de los cabritos, que a uno lo manda a las tinieblas de afuera y al otro, por ejemplo, le dice que entra a su reino, porque tuve hambre y me diste de comer, y etcétera. Pero tú te fuiste de lejos porque tú estás hablando ahí de la venida de Cristo. Sí, pero lo que quiero es, lo que estaba hablando era de la separación. Ok, de la separación. Tú estabas haciendo un aclarando. Ok. ¿Sabes qué? El arrebatamiento es una gratificación, podemos ver, del Señor a los que le han creído. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es el Señor reconocer que tú caminaste con Él. A pesar de todo, caminaste con Él, soportaste todo, caminaste con Él, no lo negaste, caminaste con Él, fuiste sufrido, fuiste perseguido, caminaste con Él, y entonces Él decide darte una gratificación. No es porque el caminar con Él te hace merecedor, sino es porque Él, en su infinita misericordia y amor, te reconoce. ¿Por qué? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y cuando usted hace un análisis profundo a ese acontecimiento, se da cuenta que lo que hizo Enoc fue que creyó y obedeció. Y en el transcurrir del tiempo por la tierra, él se sometió a esa fe, a esa creencia, y Dios le gratificó. Por eso nosotros vemos ese acontecimiento de Enoc como una referencia al arrebatamiento que el Señor nos promete por vía del hermano Pablo. Sí, porque fue antes del diluvio. Fue antes del diluvio. Curiosamente. Claro, después de ahí fue el diluvio. Exactamente, después de ahí fue el diluvio. Amén. Fue el diluvio. Luego de ahí, incluso Noé, su nombre, el nombre de Noé, significa descanso. Y cuando nace Noé, dicen los antepasados, ahora tendremos descanso. Amén. Porque están hablando de lo que iba a suceder, de esa gran tribulación que iba a tener la tierra, que se le llamó el diluvio. Entonces, pero antes de ahí, antes de eso, el Señor hizo un arrebatamiento y dejó demostrado y enseñó a través de esto que los que caminan con Él
serán arrebatados o serán llevados para que no tengan que pasar la pena de la gran tribulación. Pero te hace ahí un análisis y pone en relieve el caso de Enoch. Pero aquí estamos hablando de un arrebatamiento masivo. Aquí estamos hablando de un arrebatamiento de todos los confines de la tierra. ¿Y hay algo imposible para Dios? Claro que no. No hay nada imposible para Dios. Pero estamos hablando de un acontecimiento. Yo quiero también traerlo un poquito a lo contemporáneo. Sí, yo te agarré el punto ya. Porque es que estamos hablando de un acontecimiento global y ahí es donde la gente... Se van a ir 500 millones de gente. Escuche lo que voy a decir. Ahí es donde la gente entra en cierta, vamos a decir así, escepticismo. Porque estamos hablando, bueno, ahora mismo, a nivel demográfico, a nivel poblacional, hay un poco más de 2.000 millones de creyentes cristianos. Sí. Que es la tercera parte de la población mundial, que son un poquito más de 8.000 millones de habitantes. Pero esos 2.000 millones, vamos a ponerlo un número redondo, aproximado, no son todos fieles a Dios. Claro. Recuerden que la Biblia dice que ha llamado escogidos y fieles, eso es otro tema. Pero los fieles son una cosa y todos los que están yendo a una iglesia, visitando una iglesia, o que creen que Dios existe, pero no son cristianos, no son hijos de Dios, no han recibido a Jesucristo, son otra cosa. Hay cristianos también, supuestos cristianos errados, en religiones donde idolatran y hacen muchísimas cosas que a Dios no le agrada y hay que ver qué va a pasar con ellos, porque es una decisión de Dios, no mía ni de ninguno de los que estamos aquí. No queremos tampoco que crean que estamos condenando a nadie. Lo que sí que estamos haciendo es un ejercicio que yo puedo decir que es aplicable a la situación. Pero supongamos que ese remanente que se va a ir con Dios es el 10%, siendo optimista, y que de esos 2.000 millones sean 200 millones que vayan a ser arrebatados. Estamos haciendo un ejercicio, hágalo conmigo usted también. 200 millones de gente. Yo estoy poniendo un ejercicio, podrían ser menos. Te estoy diciendo que fíjate eso, o sea, 200. Ponle un 1% de 2.000 millones, ¿cuántos son? No, lo que yo estoy hablando Entonces, o sea, es que si entramos a números... Yo te agarré el punto. El punto. El tema es que se van a perder 200 millones de gente en el mundo. Así, pero el arrebatamiento se supone que usted va a salir disparado, lo van a arrebatar, no disparado, usted lo van a arrebatar, se lo van a llevar en cualquier lugar, oficio, circunstancia o situación donde se encuentre. Que aún sea de noche, hay cristianos que trabajan de noche. Imagínese usted un piloto de avión a la 1 de la mañana piloteando un avión y que esté encima de los Estados Unidos, ni siquiera que esté encima del océano, y que se lleven los pilotos. Ah, bueno, te dirá, puse en piloto automático. Bueno, Dios quiera. Un patanista, un furgonero que anda en un camión. O sea, hay una serie de situaciones que podrían darse viéndolo desde el punto de vista que decíamos ahorita. Sí. Ilustrado, visualizado, ¿verdad? Usted lo ve catastrófico, usted lo ve... Claro, o sea, aparte de ser un arrebatamiento, que nosotros creemos en eso, la Biblia lo dice, que seremos arrebatados para ver al Señor. Hay pruebas de que Dios ha arrebatado personas vivas, como usted decía, y se han ido a otra dimensión, a otro espacio dimensional, para que usted lo entienda, porque siguen vivos. No vio muerte, dice la Biblia. No murió. ¿Y Elías? O sea, en la transportación, en esa teletransportación a distancia, o esa transición o transposición donde Dios lo llevó, él no vio muerte. Entonces, nosotros no veremos muerte lo que seamos arrebatados si estamos aquí en ese momento. Amén. Nos iremos con todo y transformados en ese proceso. Pablo lo dice así. Transformados. Seremos transformados. Pablo lo dice así. Habrá una transformación. Escuchen lo que estoy diciendo. No van a dejar ni siquiera el cuerpo porque hay una transformación, dice la Biblia. Se va completo. Se va todo. Entonces, ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Empieza ahí una gran tribulación sobre la tierra entonces? Con el problema de que yo me quedé siendo cristiano. Estoy atribulado por eso. ¿Qué es una tribulación? Es una preocupación, es un problema, es una situación. No es solamente una persecución que la gente piensa. Claro, y eso es otro tema que lo vamos a tratar aquí. Entonces, empieza ahí una desgracia, una catástrofe mundial. Esa pregunta yo sé que se la hacen los espectadores de este programa. Y no podemos dejarlo nosotros sin hablarle de eso.
Por eso yo traigo el punto, porque tengo aquí dos hermanos expertos en estos temas escatológicos, pero estamos actualizando. Acuérdense que el segmento es actualización espiritual. Vamos a actualizar esto. No, me gustó eso. O sea, empieza una gran tribulación con el arrebatamiento. Yo entiendo que... Como la canción del pastor. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Cuál canción? Ah, sí. Una canción que a mí me encanta, pero no me la sé. Que es que el pastor se queda. Ah, ¿El pastor se queda? ok. No, yo no sabía cuál era. Para mí era Tanilao Marino que estaba Hay una canción que se va todo el mundo y el pastor se queda. Ah, ok, sí, yo creo que he escuchado algo. Sí, entonces... Hay mala suerte ahí. Que No se mala- vaya no- en tu rebaño entero. y No, tú que te se quedas. van gente y por él se queda. Hay una situación ahí con un cristiano que se queda. Yo no me sé la canción, pero el que la sabe, el que la conoce sabe. O sea, hay una situación que se tiene que dar en un eminente arrebatamiento donde surjan una serie de situaciones en lo físico, en este plano donde nosotros existimos. Ok, comenzando por el no. Él no fue llevado al cielo. Dice la palabra que fue traspuesto. El Señor se lo llevó. Exacto, traspuesto. Había, No vio muerte, Había una generación. Y lo dice así para no ver muerte. Mira, traspuesto. Había Quitado una... de aquí y puesto allá. Exactamente. Había una generación. Juntamente con el no. Había una generación. No pasó nada. Ok, hubo una catástrofe. Se deslocó el mundo. El mundo de ese momento. Pero acuérdese lo que le estoy diciendo. Yo le agarré el punto. Vamos a volver al punto. Yo sé. Es que son Estoy 200 hablando millones de gente. de una pero cantidad por de eso personas por eso comencé, que es pero- más de la mitad de la población de Estados pero Unidos. por eso comencé. O aproximadamente. Oye, Estoy hablando de óigame, mucha óigame. gente. Es como Óyame. un país entero que se va. Sí, pero no lo podemos No, y no ver cualquier así. país. No lo podemos ver así. Porque nosotros tenemos en nuestra isla. Porque usted no puede tocar solamente un punto geográfico. O sea, son personas repartidas en todo el mundo. Pero déjeme decirle, por eso comencé con lo más pequeño, ¿verdad? Comencé desde lo más pequeño para irnos a lo más alto, lo más grande. Comencé con Enoc, que era donde menos personas había sobre la tierra. Luego, la Biblia registra esa misma situación parecida con Elías. Sí. Hubo un dislocamiento No. del mundo. Incluso había personas que sabían que Elías sería quitado, o sea, sería llevado. ¿Y qué pasó? El mundo siguió. El mundo siguió. Entonces, pero déjame decirle algo. No es un arrebatamiento, vamos a decirlo, de Cristo, cuando Él ascendió a los cielos. Sí. No es, vamos a decir, no es así. Pero Cristo ascendió a los cielos. Y los discípulos quedaron. Y Cristo le ordenó a los discípulos que llevaran el mensaje por todo el mundo. Y hubo un dislocamiento en el mundo. Entonces yo soy de lo que creo que Dios tiene el poder de organizativo, de hacer las cosas sin que el mundo se salga de su O sea, que los cristianos que estén voluntad. ocupados haciendo una operación, si son doctores, él eso lo va a dejar. No Si hay un estoy- cristiano no- doctor- no estoy diciendo que eso lo No, va a dejar. yo estoy Lo haciendo- que estoy Yo diciendo estoy es, formulando una pregunta. no, lo que estoy diciendo es, oiga lo que pasa. Lo que estoy diciendo es Víctor, sigue que por si ahí, nosotros, por ahí la línea. no me gusta. No, porque Nosotros- aquí se debate, que la gente no lo Ok. sepa, esto no es un programa de debate, pero hay temas que hay que debatir. Lo que estoy diciendo es, mi hermano, que nosotros estamos aquí y vamos a suponer que eso suceda y nosotros los tres nos vayamos. Bueno, Deja de funcionar la emisora. Alguien de lo que se iba a salvar a través de una palabra que nosotros le diéramos, Se fue. se quedó. Pero yo le estoy Deja de hablando, funcionar la emisora. mire, el ejemplo que pongo, por ejemplo, un doctor Sí, realizando una operación de Ok. corazón abierto, sí, cardiólogo, sí. ¿verdad? Ajá. Cirujano del corazón. Sí, Se lo llevó Dios. sí. Y el que está ahí, que está Lo siendo ayuda operado- a otro que está ahí y sigue la No, no, operación, el que ¿verdad? está ahí siendo operado no se va en el arrebatamiento y se murió. Bueno, varón, ¿qué usted quiere? Es un juicio de Dios. Y Dios es el que tiene los elementos Usted- como Usted enunciar. me respondió fácil, pero Sí. cuando yo creo que Feliberto me abunde algo sobre eso. Sí, Porque yo estoy hablando de algo masivo. No, yo estoy hablando de algo más. O sea, lo que pasa es que usted quiere, Ponemos un ejemplo usted puntual, quiere pero lo de algo masivo. justificar a las Yo- personas. No. Porque es un el juicio. punto, mira, el punto de la A ver, interesante Feliberto. es por el hecho, mírame. Este ejercicio que hemos hecho ahora. 200 millones de personas. Sí. Es un ejemplo Sí. hipotético, ¿eh? Hipotético. No. Y que puede ser. Porque si hay 2.000 millones, para mí incluso se van a salvar un poquito más. Quiera Dios que se salven Sí. todos. Yo lo pondría. Quiera Dios que el arrebatamiento sea de 5.000 millones. Exactamente. Y de aquí a que suceda, se convierta porque la población sigue creciendo cada día, Feliberto. Claro. Vamos a orarle a Dios para que el arrebatamiento no sea de 200.000 cristianos,
sino que el arrebatamiento sea de 5.000 o 6.000 o 8.000 millones, que es lo que habitamos ahora mismo en la tierra, pero quizás ahora mismo no podemos ser objetivos si decimos eso, en relación a los datos Sí. que tenemos, porque hay que ser objetivo y hay que Claro. ser veraz. No, entonces mira, vamos a decir 500 millones de personas perderse en el mundo así de un momento a otro. Mi hermano, eso obligatoriamente tiene que causar una euforia y una desestabilización, por ejemplo, por el hecho de que, por ejemplo, una persona que vaya en una patana, que vaya 100 y pico en una carretera, se lo llevaron. ¿Qué va a pasar con la patana? La patana no se va a parar. Es que se va a notar el acontecimiento. No, Tiene es, que notar. no es, Es no el es que punto. no se note. Tiene que notarse. No es que no se note. A donde yo voy es que Dios tiene la capacidad de organizar todo para que no suceda exactamente como nuestras mentes. Para que, no humanas. se para que no se note. Oye, no es que Yo no se estoy note. escéptico ahí. No, espérese. Oye, lo que pasa. Oye, Es que una operación a corazón pero abierto. oye lo que pasa. Vamos a suponer que tú eres el doctor y yo soy el enfermero. Ajá. Y yo lo que te estoy ayudando. Y tú te desapareciste un momento a otro. Y tú crees que yo me voy a quedar de que tranquilo, de que pues, es el punto de vista. Es el punto, pero oye, lo que pasa es que ese Se va a morir el que lo estaban operando. Bueno, se murió. Es un juicio, se murió como quiera. Qué fácil. No es que es fácil. Lo que pasa es que si no se muere ahí, en ese momento, o se muere antes, o se muere después, es una voluntad de Dios. Está bien, la muerte no toca todito. A todo. La Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Este se va a morir como No se quiera. va a morir 2 veces. Se va a morir como quiera. Ahora, el análisis, vuelvo al punto, porque Ajá. yo sé que la gente que está viendo esto. Vamos a limitar a Dios. Pues. No, ahora mismo hay gente gozando en todas partes del mundo con este debate que Yo se ha quiero- generado yo quiero con saber este si vamos tema. a limitar a Dios. Porque estamos hablando del arrebatamiento, pero el arrebatamiento no puede ser, desde mi punto de vista, un acontecimiento invisible a la población mundial que precederá a esa población que será arrebatada. O sea, nosotros sabemos, por lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros seremos transformados. Excelente, que nos recibirá el Señor en los aires, nos llevará a los aires conjuntamente con Él y que nos vamos. Perfecto, eso está muy bonito y muy lindo para mí. A mí me encantaría que sucediera sin ver muerte, pues es una experiencia que a veces la persona no la quiere tener, aunque es necesaria. La muerte, nosotros le servimos al Señor porque queremos vivir eternamente. Amén. Sería hipocresía decir que yo me quiero morir. O sea, el apóstol Pablo decía, si vivo, vivo para Cristo y si muero es ganancia. Perfecto, es ganancia porque yo estoy en Cristo. Pero ¿qué va a suceder? Y vuelvo al punto, con las personas que están alrededor nuestro en la vida cotidiana. Tenemos que ser realistas. Tenemos una vida social cotidiana, laboral, en todos los sentidos, que se realiza. Incluso hay trabajos y situaciones donde la vida de mucha gente depende de una persona que está a cargo de algo determinado. No tiene que ser nada más una operación o no tiene que ser necesariamente un vehículo que esté conduciendo. Hay una serie de cosas que dependen en un momento determinado de una persona o de varias personas. Y no es posible decirme que un ausentismo, vamos a ponerle así, no laboral, sino de existencial, de una cantidad indeterminada hasta ahora de personas, pero que sabemos que por los datos que tenemos, tiene que ser un buen número porque los creyentes somos muchos a nivel mundial. Y restándole a eso los que no son, el trigo, la cizaña y todo lo demás, y todo lo que usted quiera, tenemos un remanente, un residuo, que puede ser de un 10%, un 2%, un 3%, pero un 3% de 2.000 millones es mucho. Es Muchísimo. mucho, es 600.000 personas. Entonces, estamos hablando de muchas personas en cualquier parte del mundo. O sea, de 600.000, no, de 6 millones. Corrijo. Entonces, estamos hablando de muchas personas en cualquier sentido, pero yo sé que serán muchas personas el arrebatamiento. Entonces, disímiles de diferentes partes, como dice Johnny. Pero tú no me puedes decir, yo no creo. No, yo no estoy diciendo. No, yo no creo, corrijo, yo no creo que eso no vaya a causar una catástrofe. Yo creo que sí. Mi punto de vista. Claro. Bueno, si la causa, ¿verdad? Si la causa, quizás no la causa en el nivel que humanamente nosotros podemos ver o nos imaginamos. Oye, ¿por qué? Johnny, estamos retaliando en el mismo tema. No, ¿Cómo que oye, no la va a causar? La va a causar. sí, oye, porque oye, ¿qué es lo que pasa? El mundo tiene que seguir marchando. Johnny, y si hay un presidente cristiano y se fue. ¿Qué? ¿Y tú crees que el país... No se pone el vice y ya. Pero no me entiendes, pero que se ve... Y van a decir qué pasó con el presidente. Ok, pero está bien. Eso Hay una Ok. turbación. Ok, Ahí es donde pero Víctor no, te quiere no llevar. estoy, ok, no es que me lleve ahí. Lo que yo quiero es explicarle lo Es que siguiente. la gente también, escúcheme Johnny, discúlpeme, ha malinterpretado la tribulación.
Y eso ya lo vamos a hablar en ese tema. Lo que yo quiero explicar es lo siguiente. Nosotros estamos limitando a Dios cuando nosotros entramos en ese análisis humano. Es un análisis humano. La solución y la forma la tiene Dios. Él es quien sabe cómo lo va a hacer. Que haya un desastre, que haya una catástrofe, o que haya una paz, o que haya una tranquilidad. Bueno, eso depende de Dios. Lo que yo estoy diciendo es que sea lo que sea que haya, porque nosotros y hemos tocado desde el punto de vista humano, para nosotros sí es catastrófico humanamente, para nosotros es desastroso humanamente, porque nosotros lo estamos analizando desde el punto de vista, bueno, ¿qué pasará? Por ejemplo, usted tiene familia, por poner un ejemplo, yo tengo familia, y que yo falte en mi casa, o que falte, no yo, mi esposa, por poner un ejemplo, porque no me voy a poner yo. O un cristiano que tenga 5 muchachitos, que los cristianos tienen muchos hijos, y que sean de 7, 8, 6, 5, 4, 3 años de edad. Ok, lo que pasa es, Víctor, ¿qué le decimos? que los niños se van también. Usted no tiene que decirle nada. Los niños se van. No, espérese. No, pero no me haga esa pregunta a mí. Eso es un tema. No me haga esa pregunta a mí. Usted no tiene que decirle nada. Esto está interesante. Usted no tiene que decirle nada porque lo que pasará no es algo que, bueno, lo que se va a dar es, vamos a decir, ¿cómo se llama? Ese evento se va a dar simultáneo, pero no es nada nuevo. No es nada, lo esperamos nosotros. No es nada nuevo. Oiga, ¿por qué? Desde la fundación del mundo, después que el hombre pecó y después que el hombre se fue, la gente muere y hay catástrofes, hay situaciones y el mundo... Yo voy a salir de ahí ahora. Feliberto, ¿a ti te gustan esos asuntos de debate? Porque Feliberto viene de programa donde nada más debatía. Aquí no debatimos, aquí exponemos los temas, pero a veces hay ciertas diferencias o ciertas aclaraciones que nosotros las debatimos. No crea que esto es una situación de diferencias marcadas, personales. Pero otra hipótesis. Recuérdense que estoy poniendo hipótesis. La primera fue una hipótesis y esto es otra hipótesis. No necesariamente tiene que ser lo que yo digo. Es una hipótesis porque es un tema interesante el arrebatamiento que estamos tratando. Cuando sucede el arrebatamiento, se fue a la iglesia. ¿Qué sucede con un mundo impío? ¿Qué sucede con un mundo de personas que saben que sucedió un acontecimiento como ese, o un acontecimiento indescriptible quizá para algunos, que no crean, todavía aún hay, que no crean en la divinidad y en la salvación y todo eso? Y que se vaya la gente que tiene temor de Dios. ¿Cómo usted visualiza ese mundo, Feliberto? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, el mundo hasta cierto punto va a ser catastrófico por el hecho de que, por ejemplo, uno no tiene enemistad con sus familiares y nosotros tenemos muchos familiares que no son cristianos. Quiere decir que en ese momento determinado tú te vas y es evidente que va a haber una búsqueda, van a tratar de buscar algún tipo de explicación. La Biblia no lo dice, pero uno está aquí abajo y uno sabe cómo es que se manejan las cosas. Para mí va a haber una desestabilización social, porque van a empezar a buscar un... Y emocional. Exactamente. Y psicológica. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto. Ahora, el tema viene que luego que la iglesia se vaya, van a comenzar, por ejemplo, los 144,000 a predicar, que son, por ejemplo, judíos, 12,000 de cada tribu. Tú ves, ahora me está gustando. Entonces, por ejemplo, en ese trayecto, a lo que ellos van predicando también van a predicar los 2 testigos. Nota algo muy fundamental aquí, aunque yo sé que es un tema de ustedes para con ustedes lo que quieran debatir, es el hecho de que esos 144,000 predican y esos 2 testigos tienen relevancia porque la iglesia no está. Porque la que está encargada de llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones es la iglesia. Claro. Entonces no puede ser que después de Apocalipsis 5 la iglesia esté ausente todo el tiempo. Por ejemplo, si fuese a pasar la tribulación, tú sabes, no se vea ningún accional, por ejemplo, en Apocalipsis de lo que hace, sino que vemos 144,000 que no puede ser una ejemplificación de la iglesia, como quieren decir, porque debajo dice que luego vio una visión de millares de personas que se convirtieron de toda tribu, lengua y nación, diferente a los 144,000 que están un versículo adelante y que te lo dice, que son incluso sin mancha. Entonces, Víctor... Sin contaminación. Sin contaminación. Entonces, claro, para mí va a ocurrir un caos totalmente. Entonces, ¿podríamos decir que ahí empieza una gran tribulación?
Sí, claro que sí, porque la Biblia, Posible. sí, la Biblia es que la Biblia lo dice, La Biblia mira. dice que inmediatamente ahí comienza. No, y que también aquí hay un punto, por ejemplo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que fíjense, él dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando de lo mismo. Dice, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí te habla de algo que lo detiene, que nadie sabe lo que es y que se ha armado un debate. Mira aquí hay algo que a mí me interesa, y es el hecho de cuando dice, por ejemplo, porque no vendrá. ¿A qué él se está refiriendo? Se está refiriendo a el arrebatamiento, que no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo, o está hablando de otra cosa, porque en el lenguaje uno se puede confundir, porque verdaderamente hay personas que citan esto como una evidencia del post-tribulacionismo, pero cuando tú notas bien, dice en el sentido de que el día del Señor, y ahí tenemos que ir teológicamente a ver qué es el día del Señor, que es un periodo, por ejemplo, de tribulación, que es lo que se llama el día del Señor para un tema. El tiempo de angustia para Jacob y el tiempo de angustia para Israel, se le llama así directamente. Entonces, cuando tú te lo estudias, tú te das cuenta de que es un periodo de tiempo. Cuando dice que el día del Señor está cerca, no es la venida del Señor, sino el juicio que Dios va a mandar sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Tesalonicenses 1:10 dice que nosotros esperamos de los cielos a Jesús, su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera, no de la condenación eterna, que también está implícito, sino de la ira venidera que ha de caer sobre el mundo completo, cuando dice en Apocalipsis 3:10 que te salvará de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo para juzgar a los salvadores de la tierra. Esa palabra, tereo ek, ahí te guardaré de, no quiere decir que en medio de la tribulación Dios lo va a guardar, porque las escrituras enseñan claramente que el anticristo va a tener un poder contra los santos y lo va a vencer. Entonces, sí. Entonces, si Dios dice que te va a guardar y por otro lado el anticristo vence a unos santos que no son la iglesia, que son los que se convierten en el periodo de tribulación, entonces haría una contradicción y el anticristo entonces tendría más fuerza que Dios. Si no, está hablando de tomarte, por ejemplo, y hacer que tú no pases por ese... Claro. Apocalipsis 3:10, como dice mi hermano, dice, por haber guardado la palabra de mi perseveración, de mi perseverancia. Por haber guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la prueba. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Eso es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo, yo voy a cubrirte para que tú no pases por esa situación. Yo voy a cubrirte. Y yo lo digo lógicamente, hermano, lógicamente. Porque si pensando, haciendo un análisis lógico, racional, humano, yo digo, pues si el Señor nos ha prometido todo esto, ¿verdad? Nos ha permitido que nosotros marchemos en fe, en lo que Él ha puesto en nosotros, en su palabra, ¿cuál es la lógica para que nosotros también tengamos que pasar por esa situación si nosotros hemos creído en su palabra, hemos creído en su promesa? Entiendo que como dice la misma Biblia, que por ejemplo, que el pueblo que lo ha rechazado, ¿verdad? Sí tiene elementos para tener que soportar esa situación y para tener que ser enfrentado, para ellos poder ser convencidos, porque todo eso es para ellos ser convencidos, de que el que tenía que venir vino y ellos no lo recibieron. Estamos hablando ya del pueblo de Israel. Entonces el resto de la humanidad que fuera del pueblo de Israel va a pasar también porque no creyeron. Porque eso es lo que pasa, hermano. Por eso en un programa anterior estábamos hablando de la palabra que Dios habló a través de la mujer de Eva
Amén. Y que los antiguos tenían que creer. Ahora, vuelvo otra vez con Enoc. ¿Qué creyó Enoc? La promesa que Dios le dio a través de Eva. ¿Me turbaste como de? O sea, de la mujer. Ah, ok. Cuando habló de la simiente. Ah, ya. Ya. Yo pensaba que era Eva hablando, profetizando. No. No, Cuando- Johnny habla de la profecía que, la profecía que Dios le dio a la mujer. Amén. Esa palabra, Génesis los 3:15. antiguos, Exacto. Génesis 3:15, los antiguos tenían que creerla. Hubo antiguos de ellos que no la creyeron, hermanos. Pero Enoc la creyó. Y por eso el Señor resalta y dice, Enoc caminó con Dios. Y por eso fue llevado a otro lugar. Ahora, luego de Enoc, hubo muchos que no la creyeron. ¿Y qué pasó? Cuando vino el momento del juicio, cuando vino el arca, el momento del juicio, ¿qué pasó? Se quedaron. ¿Entiendes? Se quedaron. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Si la antigüedad, si los patriarcas o las personas de ese momento, cuando Dios trajo la revelación a Noé, hubiesen creído en la palabra que todo el mundo conocía, porque nadie puede alegar ignorancia, como ahora nadie puede alegar ignorancia. La palabra de Dios se ha predicado y se le ha hablado a las personas y se le ha dicho que crean. Exacto. Las personas no han creído. El momento de la gratificación del Señor, cuando el Señor diga, viene un juicio, pero yo te voy a librar de ese juicio, te voy a sacar, te voy a cubrir y te pondré en otro lugar. Por eso es que la Biblia dice que no fue traspuesto. La iglesia será traspuesta. La iglesia será llevada a otro lugar para no pasar la tribulación. Y lo bueno es que esto no se queda aquí. Usted no se puede perder los siguientes episodios porque cada vez este programa se pone un poquito más interesante. Así que para ser arrebatado y llevado con el Señor y no ver muerte, y si ya murió o ser levantado, hay que creer en Jesucristo. Es una conclusión necesaria. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y los suyos y su casa. Crea en el Señor Jesucristo y aunque esté muerto, vivirá. Porque para el que cree todo es posible. Hay que creer en Dios, hay que creer en su palabra. Y Él dice que nos va a librar de la ira que vendrá, nos va a librar de ser llevados a pasar por ciertas situaciones. Él nos guarda y nos cuida. Pero la gran tribulación es un tema que lo voy a dejar en el tapete. Hablamos del arrebatamiento y quizás es un tema que todavía le quede mucho por decir. Pero la gran tribulación, usted la va a ver aquí en un próximo episodio, tal vez no muy lejos. Sintonice a las 10 de la noche, hora República Dominicana, de lunes a sábado. Este programa, esto es Excelencia a través de esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Para todo este equipo, Carlos Veloz, Feliberto Vázquez, Johnny Alejandro de Sena y un servidor, Víctor Almanzar, ha sido un gran, inmenso placer que usted se haya quedado ahí durante una hora viendo este programa y siendo edificado, esperando nosotros que usted sea edificado. Comente, compártalo, pero comente para nosotros también compartir con usted y también nosotros interactuar con usted. Así que Dios les bendiga, que pase feliz resto de la noche o de la tarde para los que lo van a ver en días subsiguientes, después que esto ya esté en las redes, pues que sea de mucha bendición para todos. Bendiciones y recuerde que el día empieza con excelencia y termina con excelencia. Con excelencia.